No creo que alguien pueda hablar de evangelización mundial y no hablar de plantación de iglesias. La evangelización mundial tiene que ver con encontrar todo tipo de estrategias y metodologías para que las personas tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, para mí la plantación de iglesias y las misiones son una misma cosa, pues van de la mano. Un misionero va a plantar iglesias, va a establecer el reino de Dios en un lugar. Por supuesto que hay implicaciones culturales, ¿no? Y sí, creo que un plantador de iglesias debe entrenarse para conocer la cultura hacia donde ha sido enviado. En este caso, porque a veces estamos viviendo en nuestro propio vecindario y ni siquiera conocemos lo que allí está sucediendo. ¿Cuántas personas viven? Familias, necesidades especiales. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para que ese lugar la misión de Dios pueda ser establecida? Entonces, por eso difiere un poco en el concepto y para mí, pues, es lo mismo. Que necesitan otro tipo de entrenamiento para ser enviados culturalmente es otra cosa. Pero para mí, plantación de iglesias y misiones van de la mano todo el tiempo. Yo creo que la motivación. Entonces, cuando vamos a una comunidad, a una cultura, hay que amar esa cultura, hay que respetar esa cultura y plantar la iglesia acorde a la cultura, a las costumbres. Yo siempre he creído que Jesús no vino a cambiar culturas, sino a sanarlas, a poder a convivir con ellos. Entonces, hoy tenemos una oportunidad tan grande de permitir que en medio de esa diversidad que hay en el mundo, llegue el Evangelio, llegue Jesucristo y podamos plantar iglesias en el contexto de cada posición de las zonas rurales o las zonas en todo el mundo entero. Creo que es muy importante el hecho de poder plantar la iglesia transculturalmente. Por eso también veo necesario poder penetrar en diferentes culturas indígenas que todavía no fueron alcanzadas en América Latina, principalmente en la Gran Amazonia. Aunque hay muchos, están plantando iglesias en Amazonia y en otros lugares, aún, por ejemplo, México, que tiene tanta variedad de pueblos y culturas dentro que no fueron nunca alcanzadas. Y muchas están viviendo en el paganismo, en la ignorancia. Uno tiene que, para poder alcanzarlas, por supuesto, tiene que encarnarse en distintas culturas, tiene que ser parte de la cultura para poder alcanzar y formar nuevas comunidades. Creo que por eso pienso que tiene que ver con la esencia de la misión y de la predicación del Evangelio, el hecho de alcanzar a todas las culturas, no excluir a ninguna. Hoy en día entendemos que hay muchos países donde no podemos entrar como misioneros y por eso estamos hablando mucho a los profesionales globales que tienen entrada a muchos países cerrados. Y en nuestra misión estamos tratando de formar equipos profesionales que puedan entrar a lugares que llamamos países cerrados, en tal manera que ellos puedan a través de su profesión tener comunidades donde tienen impactos personales. Tomamos un ejemplo de Japón. Hemos trabajado allí 70 años y en estos 70 años son muy pocas iglesias que hemos podido formar allí. Y lógicamente hemos hecho la pregunta ¿por qué no hemos tenido el éxito en la misma manera como por ejemplo en África o en América Latina? No hemos escuchado grandes números de este tipo de países. Y ahora hemos entendido que tenemos que revisar también, ¿será que nuestra forma de trabajar no es relevante con los desafíos que tenemos hoy en día? Y allí hemos intentado con una nueva estrategia. Queremos concentrar en tal manera que aprovechamos estos profesionales, que cada uno tiene su impacto social. Y a través de estos impactos sociales, queremos poco a poco que ellos
por la influencia que tienen, pueden motivar a la gente que venga a la iglesia que queremos establecer. La Gran Comisión no tiene un contexto definido. La Gran Comisión es a las naciones. Y el modelo de Jesús fue muy sencillo. Ver una necesidad, atenderla, presentar el reino de Dios e invitar a ser discípulos. Ahora, el cómo lo vamos a hacer sí cambia. Y quisiera responder esta pregunta con una experiencia. Nos invitan a comenzar un proceso en la India. Y yo le digo a los líderes, yo no conozco el contexto de la India. Ustedes lo conocen. Entonces, reúne un equipo de 5 líderes que van a ser los que yo voy a entrenar con los principios y ellos son los que van a desarrollar el proceso en su propio contexto. Entonces, cuando hablamos de transcultural, creo yo que la clave de hacerlo es entender que hay funciones y hay formas. Las funciones son las mismas, no cambian. Conectarte con tu contexto, presentar el evangelio, desarrollar discípulos, reproducir nuevos discípulos. Y eso va a funcionar aquí, en Asia, en Europa, en la China, en los Estados Unidos, en la Luna, si algún día llegamos a evangelizar en la Luna, porque es el mismo principio del reino de Dios manifestándose, ¿no? Pero la forma de cómo vamos a conectarnos con la gente, cómo vamos a presentar el evangelio, cómo vamos a desarrollar discípulos y cómo vamos a enviar y a reproducir esos discípulos, nuevos discípulos, va a depender del contexto. Entonces yo soy altamente confiado que la única forma de hacerlo de manera transcultural es empoderando a los que están inculturados, a los que están en la cultura. Podemos tener los principios, pero si trabajamos esas funciones con las formas de ellos van a plantar mejores iglesias en India que yo. Y creo que es la forma en lo que podemos hacer. Yo creo que la plantación de iglesias viene como un acelerador, por así decirlo, del proceso, del gran mandamiento del Señor. El reino de Dios necesita extenderse muy rápido. La palabra del Señor atestigua y los acontecimientos de estos momentos nos atestiguan que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo está a la puerta y la iglesia debe desempeñar su papel. Esto debe suceder a gran escala y hablando globalmente, este es un modelo que podemos usar para llegar a todas las culturas de manera más rápida. Cada contexto invita a un método diferente. Cada escenario, aunque sea en el mismo país y en la misma lengua, necesita ser contextualizado. No podemos aplicar o más bien replicar o fotocopiar o imitar el trabajo que alguien hizo anteriormente. Lo que se requiere es entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en un lugar específico para cumplir ese plan redentor de Él y desarrollar la misión que Él quiere que desarrollemos. De tal forma que la teología está presente en todo lo que hacemos y los principios bíblicos nos permiten vivir en ese camino que da resultados llevando el mensaje del evangelio al perdido. Sabemos que el evangelio está hecho para todas las culturas. Está hecho para todas las personas, para todas las tribus, todas las lenguas, todas las naciones. Sabemos esto y sabemos que tenemos una imagen del banquete final, al final de los tiempos, del nuevo cielo y la nueva tierra. Habrá personas de todas las tribus y naciones adorando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios y estando en comunión con Él. Así que parte de nuestra misión es unirnos al Espíritu Santo para dar a conocer eso, no solo proclamándolo, sino encarnándolo. Parte de la belleza de la plantación de iglesias es que no solo proclamamos, algo que un evangelista puede hacer, sino que también podemos encarnar en el cuerpo de Cristo, en la comunión cristiana, las comunidades cristianas, cómo es servir a Dios, cómo es vivir bajo el reinado de Jesucristo como Rey y Salvador.